Bueno, señores, muy buenas noches. Yo soy Jaime Núñez Alcao, soy gerente de Radio y Televisión Color, quienes están promoviendo y auspiciando esta conferencia de mi gran amigo Dante Ríos Tambini. Y un poco para conocer quienes no conocen, Dante Ríos Tambini es conferencista y motivador espiritual internacional. Él es especializado en temática esotérica, fenómenos paranormales, fenómenos ovni, profecías, conspiración culturales ancestrales, medio ambiente y comportamiento solar. Desarrollo de los siguientes servicios también: terapia familiar, terapia de meditación regresiva, sanador holístico, lectura del tarot, aromaterapia, nivelación de chakras, limpieza de aura, desarrollo de cursos, también trabaja en todo ello, técnicas de respiración, relajación, meditación, concentración, proyección mental, autosanación, activación de glándula pineal, ¿no? Y desarrollo de las actividades institucionales. Él es director y fundador del Centro de Conciencia Cósmica en Lima, Perú, comunicador social, productor y director del programa de televisión Camino a la Verdad, que comenzará a transmitirse también en Televisión Color a partir del 15 de septiembre del 2017, y podrán verlo tanto en Calca, en Urubamba, en Iquipicanchis, en todo el Valle Sagrado. Él es productor y director también del programa de radio Zona X, La Puerta a lo Desconocido, que también comenzará a transmitirse a partir del 15 de septiembre en Radio Color. Vamos a darle la bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias, antes de nada, por estar presente y asistir a esta charla que vamos a tener en relación al tema tratado, los dioses y su alta tecnología en culturas ancestrales. Este tema es bastante controversial. Al decir dioses, quiero que se entienda que no vamos a hablar de religión, por si acaso. Al decir dioses estoy hablando de unos seres que durante toda la historia de la humanidad se han presentado en las diferentes culturas ancestrales. Y estos seres han venido y se han infiltrado dentro de estas culturas y han tomado el nombre, o les han dado el nombre de dioses y ángeles. Pero en realidad estamos hablando de seres, estos llamados viajeros del espacio, que en algún momento han venido con sus naves y han llegado a nuestro planeta y se han introducido dentro de las diferentes culturas y han generado un avance científico, tecnológico y básicamente, desde mi punto de vista, han generado un trabajo con el ser humano en su ADN. Es decir, ellos nos han dejado grabaciones adentro en nuestro archivo para que estas se vayan desarrollando poco a poco. Vamos a hablar de estos dioses. Sí, por favor, yo también tengo mi teléfono prendido. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de estos dioses que de alguna u otra manera han generado este avance con nuestra humanidad. Por eso les pido, por favor, que tengamos un poquito de mente amplia, saquemos esas creencias que tenemos, esas formativas, esas programaciones mentales, para poder hablar ampliamente sobre este tema. Esto no va en contra de nada, ni de ninguna religión, ni filosofía, simplemente es añadir un conocimiento más de todos aquellos vestigios que tenemos en nuestro planeta, en diferentes partes y latitudes del planeta, vestigios físicos que nos demuestran fehacientemente de que estos dioses han cohabitado y coexistido con la especie humana de nuestros ancestros. Es más, hasta esos momentos también coexisten y habitan con nosotros. Pero es una situación que sería motivo de otra conferencia para poder explicar estos detalles. Pero estamos siendo nosotros visitados constantemente por seres de las estrellas, estos viajeros del espacio, aquellos que se les ha denominado dioses y ángeles. Dentro de las diferentes creencias que tenemos, existen varias teorías de la creación.
Entonces vamos a ir describiendo un poquito estas teorías para ir ampliando y abriendo trocha en el camino de este diálogo que vamos a tener el día de hoy. La teoría de la creación. Tenemos una teoría que es el Big Bang, ¿no? Eso es una teoría científica y todos la deben haber escuchado y leído por ahí, que es el modelo cosmológico predominante para los periodos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma también que el universo estaba en un estado de alta densidad y luego se expandió. Bueno, esta es una teoría, no hay una prueba contundente de que esto sea real. Existe el CERN, que es un centro de alta especialización e investigación que está entre Austria y Francia, que tiene, si mal no recuerdo, 170 kilómetros, algo así, o 70 kilómetros, pero es un estudio donde hacen el choque de partículas, de mínimas partículas, ¿no? Y esto están tratando de revivir o generar el momento en que hubo este Big Bang. Todavía no se ha llegado, se ha descubierto el bosón de Higgs o la esencia de la existencia, de la creación, pero bueno, todo esto es pura teoría que aún no se ha llegado a concluir y sigue los estudios e investigaciones. Y hay muchas afirmaciones que dicen que el CERN, al estar practicando este choque de partículas, mínimas partículas, está generando una desestabilización en el planeta. Eso es lo que se dice. En realidad hay fotos que han tomado, se ha colocado la conexión de estos cuerpos pequeños y se ha visto, sí, como que ha aparecido un portal dimensional. Portal dimensional es el lugar donde, o un espacio-tiempo que se abre dentro del propio planeta y se puede uno pasar a otra dimensión o a otras latitudes del universo. Ese es un portal dimensional. Entonces, en el CERN, al activar toda esta tecnología que tiene, que es la maquinaria más extraordinaria que ha creado el ser humano. Es una maravilla. Pero dentro de la maravilla también tiene sus riesgos. Muchos científicos han advertido de que probablemente el CERN podría causar muchos problemas al planeta, podría abrirse un portal dimensional y seres de otras dimensiones puedan ingresar por ahí a nuestro planeta y podemos tener serios problemas. Siguiente imagen, por favor. La teoría de la creación, creo que esto al mundo occidental como nosotros es una teoría que la conocemos perfectamente, habla del hecho bíblico, que es el documento escrito más conocido de lo que hacen referencia al origen del universo y es el libro de Génesis, ¿no? Ahora hay una telenovela por ahí, Moisés, que está creando toda esta situación del éxodo, ¿no? Data de unos 3000 años aproximadamente, describe el origen del mundo y de la vida en la tierra. El sexto día Dios creó al hombre y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo creó, macho y hembra los creó. Bueno, he tratado de resumir más o menos lo que dice el hecho bíblico, pero según esto, Dios, o aquel que llaman Dios, al ser divino, creó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros somos tan iguales que Dios y Dios es igual a nosotros, ¿no? Ojos, brazos, piernas. En el hecho bíblico en muchos pasajes hablan de la llegada de los ángeles y de Dios, ¿no? Y casualmente a Abraham se le acercan tres seres, ¿no? Y seres humanos. Incluso Abraham les invita comida, ¿no? Comida y vino. Y ahí es donde a su esposa le dicen que va a salir en estado, que va a tener hijos, y la mujer tenía como 80 años, ¿no? Pero se rió, pero luego 2 de ellos se van y uno se queda. Ellos hablan en el hecho bíblico exactamente que estos seres eran humanos, los describen, eran humanos como nosotros. Entonces, se supone que eran 2 ángeles y venía Dios con ellos, ¿no? Eso es lo que se supone. Pero de todas formas, está hecho a imagen y semejanza del humano. Siguiente. La teoría de la creación. Esto de repente sí va a ser un poco nuevo para ustedes. La teoría de la creación habla de otra teoría posible que es la panspermia. ¿Qué cosa es la panspermia? Es una hipótesis que propone que la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo y no procede exclusivamente de la Tierra. Probablemente la vida proviene del exterior. Los primeros seres vivos habrían llegado posiblemente en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra. Siguiente imagen. Ahora, la panspermia tiene 2 procesos.
El primer proceso es panspermia natural. Hipótesis que exponen que los organismos vivos habrían llegado a meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra, después de haber habitado otros cuerpos celestes. Tenemos otro proceso de la panspermia que es dirigida o artificial. Esto sí presten mucha atención porque es bien interesante. Refiere al hipotético transporte deliberado de microorganismos en el espacio para ser introducidos como especies exóticas en planetas sin forma de vida. Refiere tanto a microorganismos supuestamente enviados a la Tierra para comenzar la vida aquí, también al traslado de seres vivos de la Tierra a otros planetas. La vida sería enviada deliberada o accidentalmente para sembrar la vida a nuevos sistemas. Ahora, la pregunta sería acá, ¿quién hizo eso? ¿O quién hace eso? ¿O quiénes hacen eso? Tiene que haber alguien o algunos que hacen todo esto, porque si hay una acción deliberada, una acción dirigida, puede ser accidental, pero más bien dirigida, ¿cómo mandan los microorganismos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y en qué los mandan? ¿No? Entonces, acá hay inteligencia detrás de esto, y esa inteligencia posiblemente, no es algo contundente lo que les voy a decir, pero posiblemente sea una inteligencia que viene de afuera, seres inteligentes que tienen tecnología y ciencia superior al humano y que están manejando este sistema de panspermia de creación, implantando esos microorganismos o seres vivos de acuerdo a las constituciones de los diferentes planetas, y los están implantando en diferentes planetas. Son seres creadores. No les llamamos dioses porque no tienen una nominación, pero si son creadores, son dioses. Esos, los dioses, los seres viajeros del espacio. Ahora, la panspermia también tiene algunas referencias científicas que nos hacen pensar que es una realidad. Nos van a enfocar una armonía dentro de esta actitud o de esta actividad de panspermia. Algunas bacterias Streptococcus, por ejemplo, mitis, que en 1967 se transportaron accidentalmente a la Luna en la nave Surveyor 3, pudieron revivirse sin dificultad a su regreso a la Tierra 3 años después. O sea, estas bacterias tienen una inteligencia extraordinaria porque se duermen, o sea, se autoeliminan y después despiertan, después de 3 años. Si esto sucede de aquí a la Luna, es muy probable que puedan existir bacterias que invernen, por llamarle de alguna manera, y trasciendan el espacio infinito desde otras galaxias o desde otras dimensiones, porque estamos viviendo no solamente en un mundo físico, en un universo físico, sino vivimos también en un universo multidimensional, de tal suerte que tenemos que pensar también que es posible que la panspermia no solamente se limite al mundo físico que conocemos, sino probablemente a un mundo multidimensional. Entonces, estas criaturas tienen la capacidad de dormirse y despertar cuando ellos creen conveniente. El análisis del meteorito ALH 84001, que se considera originado en el planeta Marte, muestra estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópicas. En el meteorito Murchison se han hallado uracilo y isactina, dos precursores de la molécula que configuran el ARN y el ADN. Esto sí es extraordinario. He tenido la posibilidad de ver muchísimos más datos científicos que nos llevan a una realidad de lo que es la panspermia. Pero he preferido seleccionar estos puntos porque me parece que son los más claros y contundentes para poder decir sí, hay datos científicos que nos pueden hacer pensar que esto de la panspermia es una realidad y que podría ser una teoría que dentro de poco va a dejar de serlo, porque hay muchos científicos ahora sí que están acercando a lo que es la panspermia y no están descartando las otras posibilidades del Big Bang o del hecho bíblico, porque el hecho bíblico es una cuestión de fe, ¿correcto? No es una situación científica. En cambio, esta es una situación científica y los seres humanos, creo que a medida que vamos alcanzando una situación científica de comprobación, vamos avanzando. Esa es la verdad de ir avanzando, y como yo digo, cada vez que vamos avanzando en el conocimiento científico, nos vamos acercando más a eso que muchos le llaman Dios y que yo le llamo la verdad. Siguiente imagen, por favor. Bueno, si estamos hablando de los dioses, vamos entrando ahora sí en este ambiente que nos puede ir determinando un poquito la idea de algunos seres
que han cohabitado en nuestro planeta y que no se acercan al humano, o se acercan muy pequeñito al humano, pero no son humanos. Una de las demostraciones que han tenido durante la historia científica son los cráneos de Paracas. Los cráneos de Paracas fueron descubiertos por el arqueólogo peruano Julio Cetello en el año 1928. Encontró tumbas llenas de restos de individuos con los cráneos alargados más grandes del mundo, cosa muy extraña hasta ese momento. Tello encontró más de 300 cráneos alargados que más o menos tenían una data de unos 3.000 años aproximadamente. Luego se rectificó y posiblemente sean unos 2.500 años, ¿no? Estos son los cráneos conocidos como los cráneos de Paracas. Siguiente imagen. Ahí los tienen ustedes. Son cráneos alargados, no tienen ninguna comparativa con cráneos humanos normales. El detalle de estos cráneos es que son cráneos normales, naturales. Acá no vemos unos cráneos trabajados, son cráneos normales. O sea, para ellos es normal. Y como estos, hay 300 y otros tantos que desaparecieron en el camino. Pero fíjense la forma, ¿no? La forma ovoide, alargada, los ojos muy profundos, un poquito fuera de lo normal también, la mandíbula también extraña. Bueno, hay mucho detalle en esto que ha sido investigado científicamente. Siguiente imagen. La ubicación de Paracas, por aquellos que no conocen, que no son peruanos, o a veces los peruanos no sabemos dónde estamos tampoco, está en el departamento de Ica. La ubicación en el yacimiento del Cerro Colorado, en la península de Paracas, situado a unos 18 kilómetros al sur del puerto de Pisco. Ahí tienen ustedes la imagen de la costa peruana de Pisco. Ahí tienen el Perú, y ahora van a ver que está Ica en ese lugar exactamente. Ahí fueron encontrados en Paracas estos cráneos, y también hay otra parte de Paracas donde también han aparecido cráneos. Casi toda esa zona donde está la línea, y una zona que también está un poquito más al sur, donde también se han encontrado cosas muy interesantes que se llaman Palpa, ¿no? Bueno, ahí lo tienen ustedes. Este es el lugar ubicado de Paracas. ¿Sí? Aquí estamos hablando de las deformaciones craneanas. En muchas culturas, no solamente en el Perú, en África, en Asia, en Rusia se ha encontrado, en Australia, se han encontrado cráneos alargados. En algunos casos estos cráneos alargados han sido trabajados. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos cráneos han sido trabajados desde pequeño a los niños, les han entablillado la cabeza para que cojan esa deformación alargada. Y ahí tienen los 3 sistemas de entablillado que se han practicado en la cultura andina peruana, y se han practicado en las costas del Perú también, y en diferentes partes del mundo. Estos son trabajos de entablillado. Eso implica que el cerebro se aplaste de pequeño, o la masa, digamos el cráneo se aplaste, pero la masa encefálica de adentro permanece igualita, inalterable, es la misma densidad tiene. Esto lo hacían, dicen los estudiosos, arqueólogos y antropólogos, que lo hacían a modo de estética, ¿no? O sea, para que se vea bonito, ¿no? Y por otro lado también decían de que esto era posible que ellos llegaran a cierto nivel de estatus, un estatus social. O sea, aquellos que tenían el cráneo un poquito alargado tenían un estatus social mejor o mayor que otros. Otros estudiosos e investigadores también dicen lo siguiente, que de repente esto lo hacían a modo de imitar a los dioses, porque muchos de estos llamados dioses que cohabitaron y existieron en las diferentes culturas ancestrales tenían la cabeza alargada. A modo de imitación lo hacían también, supuestamente. Siguiente imagen. Se han hecho unos estudios y análisis de estas criaturas, de estos cráneos extraños, ¿no? Las deformaciones craneanas por fuerza cambian la forma del cráneo, obviamente. Este tipo de deformaciones no altera su volumen, peso u otras características de un cráneo normal, como les explicaba, no se altera. Te aplastan la cabeza y queda la misma cantidad de masa encefálica dentro. Siguiente. Por acá tenemos a un caballero, el Dr. Brian Forrester. El Dr. Brian es biólogo de profesión. He tenido el gusto de conocerlo, he conversado con él en muchas oportunidades. Este caballero ha hecho unos estudios bastante interesantes sobre los cráneos de Paracas. Ha escrito como 20 libros sobre este tema. Él ha hecho, se ha dedicado casi
toda una vida a la investigación, y para él, anterior a que se den los resultados de análisis de ADN o carbono 14, él ha confirmado de que estos seres no son terrícolas. Y los han seguido manteniendo hasta el último, hasta luego que se han hecho los análisis. Pero él es uno de los mayores conocedores de este tema, una persona muy bien centrada, biólogo, y que ha aportado muchísimo a la ciencia y a nuestro país también. Siguiente. Ahí tenemos otra recreación de fotos de los cráneos de Paracas. Ustedes pueden ver ese cráneo primero de arriba alargadísimo, y los otros de abajo también son alargados. Esto es para que podamos ponernos a pensar un poquito que estos cráneos no son tan comunes y corrientes como lo pensamos. Siguiente. Bueno, como les decía, Brian Forrester ha hecho una investigación bastante profunda de estos cráneos, y ha habido una investigación extraordinaria sobre el ADN. El volumen del cráneo alargado es hasta un 25% más grande que los normales. Luego son un 60% más pesado que los cráneos humanos convencionales. Por supuesto, si es más largo y mayor calidad dentro, pues tiene que pesar más. Contienen una sola pieza parietal en lugar de dos. Este es un detalle importantísimo que nos dice que estos seres son tremendamente raros. Se tomaron pruebas de muestras a 5 cráneos alargados del Museo de Historia de Paracas, de cabellos incluyendo raíces, un diente, huesos del cráneo y de la piel. Hay un detalle acá importante, que esto decía Brian Forrester, porque le hice la pregunta, bueno, ¿ustedes mandaron y dijeron de qué se trataba? No, me dijo, eso no hemos hablado. Hemos mandado las muestras, pero no hemos dicho de qué se trata para ver qué nos responde, porque si le decimos son unos cráneos raros, que que el otro, de repente iban a aparecer la respuesta, ¿no? Entonces fueron enviados a 3 laboratorios, a 2 laboratorios, y tuvieron la respuesta bastante acertada. Siguiente. Estos son los resultados obtenidos del genetista. Presten mucha atención a esto, fíjense. Los cráneos poseen ADN MT, el mitocondrial, con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animal conocido hasta ahora. Los cráneos no podían haber sido deformados. Se trataría de una criatura muy distante al Homo sapiens, al Neandertal y los homínidos de Denisova. Estos individuos no caben en el árbol evolutivo conocido, no cuadra por ningún lado. Se ha hecho pruebas comparativas y ninguno cuadra por ningún lado. Son una especie única que se encontraron. Siguiente. Acá tenemos ciertas conclusiones de estos cráneos de Paracas. Los cráneos de Paracas no pertenecen a especie terrícola conocida. Podrían tratarse de una nueva especie de criatura humana. Podría tratarse de un ser híbrido, mitad humano, mitad extraterrestre. Ahí tienen ustedes, fíjense la comparativa, es extraordinario. Vemos el cráneo humano y el cráneo de estos seres de Paracas. Es impresionante. No encaja por ningún lado. La fisonomía que tiene es más o menos simétrica con la del hombre, la cara, o sea, el rostro, pero el cráneo. Ahora, la masa que se ha encontrado dentro del cráneo de la derecha es una masa mucho más grande que la masa del cráneo de la izquierda, por lo tanto, no ha sido alargada, es su propia constitución. Siguiente imagen. Dentro de la historia de la humanidad, hay muchos dioses que han venido del espacio, y estos dioses se han infiltrado en las culturas, y estos dioses tienen una fisonomía totalmente extraña. Por ejemplo, este dios Akenatón, este es un dios bien raro. Bueno, no es un dios, estaba considerado un dios, pero era un faraón. Era un faraón de la dinastía egipcia, de la 13ª, algo así, pero es un poco difícil encontrar historia real y verdadera sobre Akenatón. No hay datos muy encontrados, es difícil. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los faraones egipcios, que ustedes pueden chequearlo en internet o donde sea, o en la propia novela de Moisés, ¿no? ¿Cómo se llama el faraón que trabaja ahí? Ramsés, ok. Ramsés es hermoso, grandote, bien agarrado, ¿no? ¿Ok?
la mayoría de faraones eran así, y se hacían sus esculturas físicas, eran pues unos tremendos hombrones, ¿no? Unos machotes. Ahora, ¿y cómo salió Akenatón así? Da que pensar. Si yo soy un faraón y tengo deformaciones y quiero quedarme pues impregnado en la historia, tengo que ponerme bien fortachón, ¿no? Así como Ramsés u otros tantos. Pero Akenatón no. Akenatón tenía una estructura física bien fuera de lo normal. Tenía una barriga que parecía una mujer embarazada, tenía pechos de mujer, tenía un cuello largo, tenía brazos largos, piernas estrechas, cadera de mujer, era caderón, y tenía también una cabeza alargada. Ahora, Akenatón, no hay mucha historia sobre Akenatón. ¿Por qué razón? Porque Akenatón era un ser, por supuesto que era un ser bien extraño, muy extraño. Conocía de ciencia, de tecnología, de agricultura. Era un sabio, un genio. Es más, él revolucionó la religión egipcia. Él fue tildado como el faraón hereje. ¿Por qué razón? Porque Akenatón eliminó a todos los dioses egipcios y solamente se quedó con un dios, el dios Sol. Y el dios Sol en aquella entonces era conocido como el dios Atón. Y según lo que decía él mismo, dentro de algunos escritos que se han encontrado por ahí, muy difíciles de encontrar, pero se encontraron, él decía que él tenía comunicación con el dios Atón y que el dios Atón le había delineado cómo organizar la cultura egipcia, cómo llevarla a ser más grande y poderosa. Y él se comunicaba con el dios Atón. Todo lo que él hizo, lo hizo en nombre del dios Atón, que estaba representado por un sol con rayos. Ese era el dios, porque él decía que el sol era la energía máxima y eso es lo que daba vida. Si no hubiera sol, no hubiera vida. Por lo tanto, Atón era el dios solar. Curioso, ¿no? Como los incas, el Inti, como los japoneses, el sol, como los chinos, el sol. Entonces hay mucha similitud. Pero, ¿por qué este hombre era así como era? Los estudiosos trataron de investigar a Akenatón a ver si él tenía algún problema genético, porque era altote, grandísimo, y era con esas facciones que parece una mujer embarazada, ¿no? Y resulta que no hay ningún problema genético. Sus hermanos eran normales, no quiero decir que él era normal, sino sus hermanos eran normales. Y sus hijas eran normales. No había un problema genético. Pero este hombre no se sabe de dónde apareció, pero apareció. Y era muy escurridizo. No hay mucha historia sobre Akenatón. Como era el dios hereje, el faraón hereje, cuando él murió, desaparecieron todititas sus escrituras, sus escritos, sus imágenes. Se dice que lo encontraron en el Valle de los Reyes, pero nadie está seguro que sea él o no sea él. Hay mucha incógnita tras eso, porque los sacerdotes, ¿no?, que eran cucufatos de su religión, de la religión egipcia, que creían en 80.000 dioses, trataron de fondearlo a Akenatón a como venga y desaparecerlo del mapa para ellos volver con su religión multidivina, ¿no? Por eso no hay mucha historia sobre Akenatón. Pero otros dicen que Akenatón vino de las estrellas y se infiltró entre las culturas. O sea, no era un ser terrícola, era un ser de afuera. Por eso es que tenía esa fisonomía, esa estructura física, por eso es que tenía ese cráneo alargado, y era un tipo pues tremendamente extraño, muy raro. Ahora, acá no solamente es Akenatón, podemos hablar de Nefertiti, su esposa. Siguiente imagen. Tampoco hay mucha historia sobre Nefertiti. Como era la esposa de Akenatón, pues simple y llanamente Nefertiti también la desaparecieron para que no quede ningún rastro de su valía y presencia en el planeta. Pero también curiosamente esta mujer tenía la cabeza alargada, igualita que Akenatón, y los mismos rasgos físicos, según dicen, era una mujer preciosa, ¿no? Pero tenía la cabeza alargada, el cuello alargado, pero sí, ella era una fémina 100%. Ahora, no hay, como les digo, una referencia de dónde vinieron. Nadie sabe de dónde vinieron, sino que aparecieron
se presume que sea unos dicen que sí, es de la tercera dinastía, otros dicen que no, que probablemente sea de anterior, de lo que se llama la época prefaraónica, ¿no? Que más o menos esta época prefaraónica fueron donde los dioses que vinieron del espacio gobernaron Egipto, y gobernaron durante 13.500 años para generar una vida diferente en el planeta. Y es probable que tanto Nefertiti como Akenatón sean procedentes de ahí, de afuera. Entonces, ella parece que no dice la historia, si uno rebusca, puede encontrar algo. Por ejemplo, puede encontrar de que ella podría haber sido hermana de Akenatón, podría haber sido su prima o un cercano. No hay detalles precisos, vuelvo a repetir, porque los sacerdotes desaparecieron toda esta historia. Ellos las desaparecieron de plano. Pero ahí tienen cabeza alargada, cuellos extraños, tanto así como los cráneos de Paracas. Estos son los dioses egipcios. Nosotros siempre tratamos de ver en el exterior algún ejemplo que pueda hablarnos de detalles sobre estos llamados dioses. Aquí en el Perú tenemos algo bien interesante, la momia de Andahuaylías, el Huayqui. Yo tuve oportunidad de participar en History Channel y Discovery Channel en dos programas que hicieron sobre el Huayqui, que está bajo Renato Dávila, el antropólogo, amigo mío, que fue el quien descubrió el Huayqui. El Huayqui es un ser bien extraño, tiene 50 centímetros más o menos de alto, ahí lo pueden ver a la izquierda. Este ser tiene unos rasgos físicos bastante extraños, muy raros. Tanto así que comenzó la historia del Huayqui cuando dos médicos rusos llegaron, y simplemente los médicos dijeron a Renato, porque lo tienen en su Museo de Ritos Andinos junto a la Basílica de Andahuaylías, le dijeron: esto es un extraterrestre. Y ahí comenzó recién Renato a tratar de investigar sobre este tema, y fue un boom a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional e internacional, vinieron gente de muchos países a ver el Huayqui. Ustedes pueden ir a Andahuaylías, ahí está el Huayqui, es facilito de verlo, pero es un ser tremendamente extraño. Tiene unas características bien raras. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, ustedes pueden ver ahí el rostro del Huayqui. Es un rostro tremendamente raro, en forma triangular, cavidad de masa encefálica tremenda, en comparación con un humano normal. Su cabeza ocupa casi el 70% del cuerpo, es una cabeza grandísima. La cabeza mide un periodo de 18 a 20 centímetros, la estatura es de 50, grandes cavidades oculares. Tenemos aletas acá en los costados, tiene unas aletas de 2 centímetros de largo y medio de alto en la parte baja del maxilar superior. Los huesos de las costillas extremidades inferiores no posee las superiores, parece que las desarmaron. Son muy delicados y finos. La fontanela, lo que tienen los bebés acá, que le llaman la mollerita, ¿no? ¿Okay? La fontanela, espacio entre la sutura de las placas óseas de los cráneos que tienen el recién nacido. Está abierta, pero sus molares corresponden a un adulto. Ahí hay una contradicción, eso es cierto. O sea, tiene unos molares grandísimos, pero tiene una fontanela. Muchos le han dicho a Renato que esa fontanela la tiene porque permite comunicarse con el mundo espiritual y con otras dimensiones, ¿no? Siguiente. Renato Dávila es una persona muy abierta, mente muy amplia, que podemos hablar tranquilamente con él. Esta es una recreación del Huayqui. Aquí tenemos al Huayqui y aquí tenemos a un ser gris. Aquellos que han leído, investigado acerca del fenómeno y los viajeros del espacio, pues pueden ver tranquilamente de que estamos hablando de un ser gris. Son seres, sí, de color gris, tiene este aspecto, y el Huayqui asemeja muchísimo. Ahora, una cosa, se han hecho investigaciones. Cuando vino History Channel vino simplemente a hacer un documental sobre este Huayqui. Después vino Discovery Channel, y Discovery sí trajo un equipo de científicos y se llevaron muestras del Huayqui para hacerle pruebas de ADN y carbono 14. Lamentablemente yo he conversado con Renato en algunas oportunidades y he tratado de ver si realmente tenemos el resultado del ADN y el carbono 14,
pero parece que se han perdido en el camino o los perdieron, no llegaron a un resultado. Lo único que sí podríamos decir es que este ser se acerca mucho al humano, ¿no? Pero bueno, el mono también se acerca al humano, ¿no? Tiene 90% o 99% de ADN parecido al humano, porque somos parte de todo este laboratorio terrícola. Entonces, se acerca un poco al humano, pero no tenemos los datos científicos. Mal haría yo decir, sí, es un extraterrestre. No hay datos contundentes científicos. Esperemos de que... sabía que Renata está haciendo un libro sobre esto. Ojalá que en el libro, ya mientras lo está editando y qué sé yo, todo el proceso, podría llegar la información a ver dónde están estos resultados. Pero por ahora los resultados se han perdido, o los perdieron a propósito. Siguiente imagen. Vamos a entrar a un tema interesante de los dioses. Dioses en culturas ancestrales. Vamos a hablar de dos dioses. Hay muchos dioses, cada cultura ha tenido sus dioses, pero creo que hay un dios que nosotros lo tenemos más conocido, ¿no? El dios Jehová. Y el otro dios es el dios Huitzilopochtli. Es un poquito que se enreda la lengua cuando uno habla de eso, ¿no? El dios Huitzilopochtli es un dios azteca, mexicano, y Jehová es conocido por todos como el dios de la cultura religiosa cristiana o católica. Entonces, estos dioses, ¿por qué yo he seleccionado estos dos dioses solamente? Podríamos hablar de muchos dioses y nos pasaríamos la noche entera, pero he escogido estos dioses por una simple razón, porque hay una similitud entre ellos de actitud y de formas tremendamente extrañas. Son semejantes, a pesar de que han actuado en diferentes lugares, a pesar de que ellos no han estado juntos, pero a la vez su semejanza de acción, de tomar ciertas decisiones, de generar toda una actividad con sus pueblos, nos está llevando a compararlos de esta forma. La personalidad de Jehová era muy parecida a la de Huitzilopochtli. Ambos querían ser considerados como protectores y hasta como padres, pero eran tremendamente exigentes, implacables en sus frecuentes castigos y muy prontos a la ira. O sea, fíjense, muy prontos a la ira. Tenían reacciones humanas. Nosotros como humanos, ¿quién no se ha amargado, quién no se ha molestado y ha dicho hasta de la A hasta la Z? Entonces ellos también tenían esas reacciones. Ambos le dijeron a sus pueblos escogidos que abandonaran la tierra en que habitaban. Ambos acompañaron personalmente a sus protegidos a lo largo de toda la peregrinación. El personaje en el caso judío de Jehová, fíjense esto, escuchen, los hizo dar rodeos por el desierto del Sinaí durante 40 años, cuando podían haberlo hecho solo en 3 meses. ¿Qué buscaba Jehová? Un recorrido de 300 kilómetros, Jehová lo alargó a más de 1000 kilómetros. ¿Cuál fue la razón? Siguiente. Tenemos a Jehová, los acompañó en forma de una extraña columna de fuego y humo. Huitzilopochtli acompañó a los aztecas en forma de un pájaro, águila blanca, quien les iba mostrando la dirección que debían seguir. Ambos pueblos fueron adoctrinados en el rito de la circuncisión. Ambos tuvieron un arca que desapareció en el tiempo. Ambos también abandonaron a su pueblo en el momento menos esperado, cuando más lo necesitaban. Ambos eran muy implacables. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de este dios, del dios Huitzilopochtli y el dios Huiracocha. Huitzilopochtli más o menos tardó 300 años en llevarlo desde más o menos la ciudad de Utah, que se ubican en Estados Unidos de Norteamérica, hasta Centroamérica o hasta el sur de América del Norte, que es el Zócalo de México, o sea, la capital del DF mexicano. Se demoró 300 años en llevar. Este fue más bandido, ¿no? Porque no reparó en nada. Simplemente dijo, vamos, síganme. Y cuando vean una culebra, un águila agarrando una culebra en la boca sobre un nopal, ahí va a ser el pueblo elegido. Ahí va a ser el lugar elegido para que creen la gran cultura azteca. Pero estuvo rodeando, pero una barbaridad. Pero de todas formas llegaron al Zócalo, encontraron a esa ave
con la culebra en la boca, de ahí viene la bandera, el escudo mexicano, de eso viene, y ahí fue donde se fundó en el Zócalo mexicano el imperio azteca. Pero fíjese, 300 años. O sea, vamos, el otro los hizo recorrer 40 años por 60 kilómetros más o menos, una cosa así, que yo me la hago en carro en media hora, en una hora. Entonces hay algo que no encaja, no cuadra. Además, cuando Jehová los llevó a la tierra prometida, que según él era de leche y miel, pero ahora nos damos cuenta que no era de leche y miel, era de agua y de petróleo, ¿correcto? Es una zona rica en agua y petróleo. Por eso hay muchas broncas ahorita entre los palestinos y los israelitas, pero no es por cuestiones religiosas ni étnicas, es por el agua, por el río que está ahí. Y ojo que eso va a ser la siguiente guerra que vamos a tener los seres humanos. Las guerras van a ser por el agua. Pero Moisés llegó hasta antes de la tierra prometida y se quedó. Y con él se quedaron, murió, ¿no? Y se quedaron otros ancianos también, mayores. Entonces, ¿qué buscaba Jehová? ¿Y qué buscaba Huitzilopochtli? Buscaban hacer genética con la humanidad, con ese grupo, experimentos científicos con ese grupo. Y cuando llegaron al otro lado, ya no llegó pues Moisés ni los antiguos, llegaron otras generaciones. Y esas generaciones estaban bien detalladas con su ADN perfeccionado. Por eso, valgan verdades, los israelitas son gente muy inteligente, más del 70% o 80% de los científicos del premio Nobel son israelitas. ¿Por qué? Son gente que domina el planeta económicamente. ¿Por qué? Son gente que nadie los toca. ¿Por qué? Tienen al tiro de Jehová atrás, pues, ¿no? Ese es su Dios de ellos y muy respetable. Como Huitzilopochtli es el Dios de los aztecas, y como para el peruano y sudamericano es Huiracocha. Cada Dios vino en su momento. Ahora, que la religión nos diga otra cosa, bueno, es otra cuestión, pero nadie se ha preocupado en empujar la religión de Huiracocha, que es la verdadera religión inca, azteca, peruana, sudamericana. Porque Jehová lo dice bien claro: mi pueblo muy querido, Israel, ¿no? No dice mi pueblo muy querido, Calca, ni Perú. ¿Ok? Entonces, este señor que está acá, o este ser que está acá, ese es nuestro Dios, Huiracocha. No digo que lo adoremos, pero cambiemos ese chip, porque este ser es el que vino a esta zona del Perú. Ahora, a este ser le llamaban el dios de las varas, Huiracocha, que su verdadero nombre, esto yo lo he investigado con especialistas lingüísticas en lengua quechua, y me han dado este detalle. El verdadero nombre era Apu, Señor, divinidad y protección, gran Padre, que casi ese marco lo tienen todos los dioses, ¿no? Lo tiene Jehová, lo tiene Huitzilopochtli, lo tiene Kukulcán, lo tiene el dios de Centroamérica, etc. Siempre son el gran Padre, ¿no? Y si corremos a la historia atrás, a los sumerios también tenían sus dioses que los identificaban igualito, que resucitó al tercer día, que fue crucificado, que vino de una madre virgen, es la misma historia que Jesús. Bueno, un día vamos a hablar sobre ese tema que es bien interesante. Cum o Cumpi, punto cardinal oeste. O sea, esto que dice punto cardinal oeste, muchos historiadores hablan que Huiracocha en algún momento se fue por el mar, ¿no? Y se fue por el mar, cardinal oeste. Se fue por el mar, mayormente lo identifican como que se fue por el norte del Perú, por Trujillo, por ahí, ¿no? Y ahí viene el dios Neilán, que probablemente sea el mismo. Tixi, fundamento, el origen del universo. Él fue el origen del universo. Huira, grasa, símbolo de energía. Cocha, contenedor de agua, lago, laguna, elemento capital del ciclo del universo. Estas son las descripciones de Huiracocha. También llegó desde el Tahuantinsuyo y creó hacer a su imagen y semejanza. Una palabra muy conocida, ¿no? Suena algo. Imagen y semejanza. Él dice que también creó de una roca, creó a la mujer y al hombre, y creó el universo. Es el Dios creador. Es la misma historia, es lo mismo, pero visto desde otro punto del planeta. Es la misma historia de Huitzilopochtli, la misma historia de Jehová. Siguiente imagen, por favor. Hay cosas muy raras en el planeta, cosas que datan vestigios
vestigios que datan de miles de años y que no encajan por ningún lado. Este es algo que el observatorio de Chanquillo, es un observatorio realmente, un observatorio solar, lunar, etc. Tiene una antigüedad de 2300 años. Quizás como peruanos muchos de los presentes no conocían esto. Ha servido para mantener la fecha de los solsticios, equinoccios y marca el movimiento cíclico del Sol a través del año. Está situado a la altura del kilómetro 661 en la Panamericana Norte, sobre la margen izquierda del río Casma, al sur del valle de San Rafael en el Perú. Este es muy poco conocido. Este observatorio fue encontrado de casualidad. Esto con Google Earth, y estuvieron mapeando la zona y capturaron esto. Y decían, ¿qué es eso? Y fueron a investigar y se dieron cuenta que era un observatorio solar. Ahora, 2300 años un observatorio, ¿cómo lo hicieron? O sea, esta gente tenía la capacidad de poder saber el movimiento de las estrellas, de los astros. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabían? Si simplemente utilizaban la piedra para tallar a otra piedra, supuestamente. O es que la historia es inventada, o es que la historia es inventada, o es que la historia simplemente es un sistema de manipulación más para el ser humano. Yo creo que es esto último. De todas formas, puede haber sido una situación que se creó ahí, en Chanquillo, y que probablemente tuvo mano de obra terrícola con asesoramiento de afuera, con seres extraterrestres. Siguiente imagen. Esta es la pirámide de Keops, muy conocida por todos en fotos y la hemos visto en revistas, en televisión, al cansancio. Esta es la esfinge que, según data la data que le han sacado a la esfinge, no cuadra por ningún lado con ninguna dinastía egipcia. Supuestamente la data de esto no tiene que ver nada con la época faraónica, sino tiene que ver con la época prefaraónica. O sea, fue hecha muchísimo antes y se pierde en la historia. Ahora, hablando de la de Keops, la pirámide de Keops, la más grande, tiene paredes con elementos químicos bastante extraños. Hay un estudio científico que se ha hecho de las pirámides, de esta de Keops, y en las partes internas de las paredes se ha encontrado como una especie de sal, pero no es sal, es un residuo químico que no sabe qué cosa es. Y por otras paredes y otros lugares también se han encontrado los mismos residuos químicos. Entonces se llegó a la conclusión de estos científicos que hicieron el estudio, los alemanes, que esta pirámide no es un lugar donde han encontrado algún faraón adentro. No hay, nunca se encontró a nadie adentro. Es más, ¿por dónde iban a entrar? ¿Y por dónde iban a salir? Porque todo es hermético, pero hay cavidades por dentro. Entonces se presume, según estos científicos, de acuerdo a los residuos que han encontrado en las paredes, que esto tenía otra función. Y es probable que la función que tenía era una función de alta tecnología. Y la tecnología que podrían haber usado en esta pirámide es una tecnología por la dirección que tienen los túneles que van hacia arriba y hacia diferentes ángulos por dentro. Está demostrándose que estos seres de aquel entonces, los egipcios, o la mano de obra egipcia con seres de afuera, estaban manejando el sistema de energía, con lo que se llama la geoingeniería, ¿no? O sea, manejaban el ambiente, las lluvias, todo eso, para poder regar toda la parte del Nilo y regar todas esas áreas inmensas para poder alimentarse. O sea, era una central energética que manejaba el medio ambiente. Eso es lo que se supone. No puedo ser contundente y decir sí, es importante así, pero hay teorías que escapan a la imaginación humana y esa es una teoría que se acerca más a una verdad, a que sea pues un templo de faraones que han dejado de existir. Eso no cuadra por ningún lado. De todas formas, hay otra teoría que también suena bien interesante, que es la del ingeniero Marco Schur de la empresa de diseño Mega Construcción. Este hizo una investigación y evaluó por las piedras, las rocas del personal de trabajo, la mano de obra, que más o menos hacer hoy en día una pirámide de este tipo, si es que se puede hacer, ¿no? Porque es muy difícil hacerlo, costaría 380 mil millones de dólares, así suavecito. Ese sería el precio actual. Y para ese entonces, pues caray, no había dinero, pero había la mano de obra, deben haber gastado muchísimo, ¿no? En 1962, el libro
del autor Edward Kunkel, le hizo un libro llamado La bomba del faraón. Esta es otra teoría que existe y que trata de demostrar que estas pirámides de Keops son pirámides diseñadas para hacer un bombeo de agua. O sea, agarrar agua del Nilo, pasarla por dentro y botarla en toda el área de Egipto para regar las aguas y hacer unas tierras fértiles. Y esto lo demostró en pequeña escala y sí funcionó. Este señor Edward Kunkel, sí funcionó. O sea, es posible que esta pirámide haya sido hecha con esa intención. Es posible. Ahora, la pregunta es, ¿y las otras pirámides que hay alrededor del planeta, cuál era la función? Porque se ha encontrado en China, en Perú, se ha encontrado en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, Australia, en cualquier parte del mundo se encuentra. En China hay una fila como de 40 pirámides una tras de la otra. Y en lugares más o menos que se supone donde no ha habido vegetación, que ahora sí la hay, porque ha habido cambios de microclimas. Entonces es posible también que sea una de las teorías más fuertes esto de que sea la bomba del faraón, que fue creada por eso. O sea, estos señores conocían de alta ingeniería, porque hacer una bomba de ese tamaño para regar la mitad del Perú, caray, hay que ser un genio, ¿no? O fueron muchos genios, o fueron simplemente gente que tuvieron ayuda de afuera, de alta tecnología, que vaciaron su conocimiento con mano de obra terrícola. Siguiente. Este es el calendario azteca. Muchos estudiosos dicen que el calendario azteca es un calendario que muestra 4 pisos, no sé, cuatro etapas dentro de esto. O sea, tiene cuatro escaleras, vamos a llamarle así. Y que es un calendario agrícola, hay una serie de detalles, bla, 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 ¿no? Cuando yo he visto este calendario, y sí parece pues que fuera un calendario, ¿no? Parece. Pero yo me hice una pregunta bien cierta. A ver, siguiente imagen, por favor. Ahí lo tenemos, ¿ok? Miren esto de acá. Esto de acá. ¿Dónde está el pointer? Bueno, miren. Acá tenemos una mano, parece que son 4 o 5 dedos y una palanca. Imagínense ustedes que tienen un carro que tiene mecánico, ¿no? Que tienen que mover la palanca. Tiene palanca a la derecha y a la izquierda. Y en medio, este es un ser raro, y acá tiene una palanca y allá tiene otra palanca. Entonces son 2 palancas. ¿Qué hacen unas palancas ahí? Están maniobrando algo. Desde mi punto de vista muy modesto, para mí esta es una nave nodriza, con todo el respeto que se merecen los estudiosos, los científicos y lo que sea. Para mí es una nave nodriza con compartimentos extraordinarios, grandísima. Una nave nodriza puede tener hasta 12, 15, 20 kilómetros, que alberga seres androides, seres de acuerdo a su constitución de procedencia, alberga maquinaria, pequeños platillos voladores, etc. Porque de ahí salen disparados los pequeños platillitos para que se paseen, salen los drones también, que son una manera de control energético, etc. Pero para mí esto es una nave nodriza, ni vuelta que darle. Este es el piloto de esta nave. Ahora, está estilizado, está todo estilizado, por supuesto, porque no pudieron haberlo hecho a pie puntillas tal cual. Simple y llanamente sacaron la imagen, la muestra y de acuerdo a su idea de esa gente, lo grabó en una piedra. Pero, ¿qué hace una palanca y la otra palanca? Son palancas. El cambio. ¿Ok? Siguiente imagen. Esto sí es extraordinario para mí. La pirámide de Teotihuacán. Voy a tomar un poquito de agua si me permite. La pirámide de Teotihuacán en México es una belleza, una preciosura esta pirámide. Fue construida alrededor de 100 años antes de Cristo, construida de acuerdo con la grulla urbana en torno a 2 ejes perpendiculares, norte, sur y este, oeste. Ya conocían perfectamente. Las 3 pirámides del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl reflejan claramente la alineación de las 3 estrellas del cinturón de Orión. O sea, aparte de que tenía un conocimiento de arquitectura de alto nivel,
tenía un conocimiento de las estrellas, porque ¿cómo la alinearon con el cinturón de Orión? ¿Cómo lo hicieron? ¿Miraron con telescopio? ¿O alguien se lo contó y lo hicieron igual? Ellos tenían un amplio conocimiento, como lo tenían los antiguos peruanos también, ¿no? Como hemos demostrado ahora. Entonces hay una relación de cosas que no cuadran para aquella época. O ellos conocían perfectamente, salieron del planeta, o alguien que vino de afuera se lo contó y lo hicieron igual, ¿no? Siguiente imagen. Déjame un ratito ahí en Teotihuacán, por favor. Anterior, ok. Vamos a hablar un poquito de esto, antes que se me vaya la luz de mi cabeza, ¿no? Teotihuacán tiene muchos secretos, aparte de esto del cinturón de Orión. Para mí este es algo que es muy interesante, te hace pensar mucho, pero hay algo más interesante. Ha sido encontrado en la parte superior de esta pirámide de Teotihuacán unas partículas de mica en el suelo arriba y en otras partes de la pirámide. En la parte de abajo se han encontrado dos losas de 30 centímetros de espesor con mica. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver la mica ahí? Pues es algo que le pusieron. Ahora, ¿saben para qué sirve la mica? La mica lo usamos actualmente, la ciencia y tecnología la usa como un protector de radioactividad. O sea, si hay radioactividad acá, la mica está protegiendo la radioactividad. Eso se usa en las centrales nucleares también. Ahora, ¿qué hacía la mica ahí? ¿Qué hace la mica ahí? Ahora, lo más curioso de esto es que esas losas grandísimas que las armaron ahí en Teotihuacán, las han traído más o menos de 3.000 kilómetros, de un pueblo de Brasil, 3.000 kilómetros, la mica. Ahora, la otra pregunta es, ¿y cómo las trajeron hasta México? En caballo no había caballos, en jet no había jet, no había carretillas. ¿Cómo las trajeron? Porque es una partícula muy delicada y hay que saber manejarla, hay que saber usarla. Y sirve para eso nomás, como protección de radioactividad. Ahora, la transportación, ¿cómo la hicieron? Nadie sabe, no se imagina. 3.000 kilómetros por selva virgen, en un lugar muy rocoso en Brasil, porque han hecho estudios de dónde procedían esas micas, y les estoy diciendo que el estudio viene que esas micas las trajeron de Brasil. Ahora, si hubieran traído como una cuestión de ornamental, como un ornamento, hubiera estado en las paredes, hubieran hecho un muñequito, lo que sea. No, pero están en paredes específicas, en el suelo y arriba y en algunos lugares como para que no se escapen. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace esa mica ahí? ¿O hay adentro de la pirámide de Teotihuacán algo de radioactividad y la está protegiendo para que no salga? Y probablemente se escapó en un momento esa radioactividad, y por esa razón es que esas pirámides y ese lugar que supuestamente es sagrado y santo, los pobladores de entonces sufrieron el efecto de la radioactividad y tuvieron que salir disparados, y que no fue el cambio climático que obligó a esa gente a salir de Teotihuacán. Hay muchas preguntas. La otra gran interrogante es que de repente adentro de eso hay alguna tecnología desconocida y que puede producir alguna radioactividad, y que la han tapado y la han fondeado ahí para que nadie la agarre ni la toque. Hay unas cavidades entre las pirámides que se encuentran en la zona de Teotihuacán, unos canales internos que comunican unas con otras, y esos canales llegan a unas puertas grandísimas que son puertas de hierro que nadie las puede abrir. ¿Qué hay ahí atrás? Y estos son datos que están, ustedes los pueden chequear en internet, son datos científicos que ahí están. Ahora, otro detalle importante. Si yo quiero yo soy de Teotihuacán, por ejemplo, quiero traer mica, entonces yo tengo que saber para qué sirve la mica. O me voy a ir a traer algo que yo no sé para qué sirve. Es más, sabían dónde había la mica en Brasil y fueron específicamente al lugar donde existe la mejor mica del planeta, que es el mejor aislante que tiene el planeta en Brasil, y de ahí se la llevaron. Entonces tiene que haber sido gente que conocía sobre radiación,
que conocía sobre centrales atómicas, que conocía que el uso de la mica era específicamente para proteger al humano o el lugar o el espacio de radiación, de alta radiación. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? Porque si nosotros hacemos la historia atrás y vemos la gente que supuestamente los aztecas que vivían en Teotihuacán, eran simplemente personas que se dedicaban pues, a hacer sacrificios humanos, ¿no? Y sacrificios humanos bien bandidos, ¿no? Le sacaban el corazón vivo y todo lo demás, ¿no? A la gente que estaba viva. Entonces ellos no tenían nada que hacer con esta pirámide, ni menos con la mica. Quiere decir que ellos ocuparon este lugar sin saber lo que había ahí, pero los que vinieron antes de ellos sabían lo que había ahí. Entonces el uso de esta pirámide es un uso muy diferente al que todo el mundo cree que es. ¿Lugares de sacrificio? No hay pistolas, no es así. Este es un lugar de alta tecnología que conocían perfectamente lo que había ahí y probablemente puede haber sido un centro de alta tecnología que aún nuestra civilización no logra entender. Siguiente imagen. Así como Teotihuacán ha tenido una alta tecnología, también podemos encontrar en nuestra cultura inca alta tecnología. Y muchos de ustedes se van a caer de espaldas de lo que vamos a ver ahorita. Yo cuando lo vi esto dije, wow, esto es cosa rara. Miren, en 1575 se publicó la relación de los ritos y fábulas de los incas de Cristóbal de Molina el Cusqueño. Molina fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en el Cusco. Este señor de Molina, quería saber sobre la herejía de los indígenas, de los indígenas de aquel entonces, la población inca. Entonces comenzó a llamar a los más viejitos, a los más antiguos, para que le cuenten la historia. Y él le decía, bueno, ya, cuéntame qué historia me puedes contar de a quién adoraban ustedes, etcétera, etcétera. Y le comenzaron a contar. Pero él encontró varias versiones sobre esto que vamos a hablar ahorita. Resulta que algunos pobladores de aquel entonces, esos ancianos, le contaron a De Molina que Inca Yupanqui iba caminando hacia Cusco, hacia Sacsayhuamán a ver a su padre, dice, ¿no? Y en el camino dice que había como un riachuelo, una cosa así que le llamó el Sucsupuquio, ¿no? Y ahí cayó, dice él, un objeto de vidrio pequeño. Entonces se acercó a sacarlo y lo sacó y comenzó a mirarlo. Era de vidrio transparente, pero en eso vio que ahí se apareció una imagen y brillaba la imagen. Cuenta la historia. Y en la imagen se apareció, dice, un ser brillante, y él le dijo que era el dios Sol y que él lo iba a guiar y que iba a hacer un gran reino, etcétera, etcétera, y que continúe en comunicación con él. Y este Inca Yupanqui se llevó ese pedazo de vidrio. Y cuenta la historia que en ese pedazo de vidrio él se podía comunicar con el dios Sol y que podía ver todo lo que pasaba en el mundo. Ahora, si nosotros hacemos un poquito de comparativa con lo que nosotros conocemos en la actualidad, pues estamos hablando de una tablet, ¿no? ¿Correcto? O de un iPad, como dicen en Apple. Pero esto es algo que no cuadraría mucho con lo que dice Inca Yupanqui y De Molina. Pero vamos a la siguiente imagen. Miren, esta es una tablet moderna que va a salir a la venta. Todavía no está en el mercado, pero ya está en prueba. Y la han probado en el brazo también, que se puede proyectar en el brazo. Pero este es transparente, este es vidrio, es un vidrio completo. No es como la tablet que tiene una base diferente. Ustedes conocen la tablet perfectamente, ¿no? ¿Ok? Es este, ¿correcto? Esta es la tablet. ¿Ok? Pero esto, la nueva tecnología lo está convirtiendo en eso. Es una tablet completamente de vidrio. ¿Qué es lo que Inca Yupanqui encontró en su composición? Camino a su padre. Ahora, esto se comunicaba con el dios Sol y podía ver todo lo que pasaba en el mundo. Tablet en ese momento, pues ahí está. Ahí está. Y está en los escritos de Molina.
Esto es algo extraordinario que para mí me llamó mucho la atención, que me da la referencia. Y este dibujo, esta tecnología, bueno, la ley me invitó a hacer esta conferencia sobre los vestigios de alta tecnología en la antigüedad. Esto es algo extraordinario, que ya lo tenían nuestros incas. Siguiente imagen. Esta es la portada del Sol de Tiahuanaco, pues ustedes también la han visto en foto. Es muy interesante. Acá vemos al río Huiracocha y acá lo tenemos más cerca. Parece que tuviera, bueno, le llaman el dios de las varas, ¿no? El dios de las varas porque tiene dos varas a los costados. Pero parece también que estuviera suspendido en el aire, ¿no les parece? No, parece que estuviera en el aire, agarrándose de las varas, o está haciendo ejercicio, pero no. Yo he estado tratando de pensar y le he dado vueltas de qué se puede tratar esto. Y le vamos a pasar un video muy cortito, por favor, para que ustedes vean más o menos de lo que se trata. Ya está. Este es un jetpack, es un hombre que está activando un aparato. Esto no es truco, esto es verdad, es una tecnología nueva que se da movimiento, agarra buena velocidad, lo manipula el mismo hombre que está ahí. Esto fue experimentado en España y todavía está en proceso de experimentación, pero ha avanzado una barbaridad. Tiene un dron. Bueno, ustedes han visto este Jetpack Aviation JB-10. Es un aparato que sirve para volar y está en experimentación, pero ya parece que lo van a sacar a la venta. Este es un hombre que lo acciona y ¿por qué no pensar que Huiracocha también pudo haber hecho eso? Y las varas simplemente son varas porque no hay otra forma de identificarlo o de hacerle la similitud. Pero hay muchas cosas extrañas y a la vez escondidas atrás de estos escritos, de estos dibujos, de estos lienzos que también vemos. Hay muchas cosas atrás que la imaginación hay que hacerla volar para poder ir entendiendo. Desde mi punto de vista, el dios Huiracocha es un ser que vino de afuera, definitivamente, como Jehová, como Huitzilopochtli, como tantos, y que generaron una relación muy profunda con la civilización humana. Y el jetpack, pues puede ser una muestra de esto. Puede ser, no digo que es, pero ahí los dejo para que piensen. Siguiente imagen. Esto es más extraordinario de lo que acabamos de ver, lo que les vamos a mostrar ahora. Dentro de todos los escritos que existen, o los petroglifos y las grabaciones en alto y bajo relieve en el Tiahuanaco, tenemos este dibujo del dios Huiracocha. Ahora, ustedes ven acá este verde de acá, ¿correcto? El de abajo. Tenemos una tarjeta electrónica, ¿correcto? Tarjeta madre electrónica, que es la principal. Y si vemos a la derecha tenemos todo el circuito, acá arriba también tenemos otras tarjetas, tenemos allá los diagramas de Huiracocha. Ahora, ¿por qué no pensar de que esto de acá arriba, lo de Huiracocha, podría ser una tarjeta madre también? ¿No? Porque guarda todos los lineamientos. Esto se lo he mostrado a muchas personas, ingenieros en sistemas, gente electrónica, para que me den una respuesta, ¿no? Y simplemente cuando les presento esto se quedaron con la boca abierta y dicen, ¿de dónde has sacado eso? Me dicen, ¿no? Bueno, lo he sacado simplemente de mis investigaciones, pero es una tarjeta igualita. Entonces, si lo de arriba, que es el río Huiracocha, es lo que yo pienso que es, entonces debe haber algún diagrama que nos lleve a algún resultado de algo. Probablemente aquí está el diagrama de la
la existencia del ser humano, o probablemente esté el diagrama de cómo armar una máquina voladora parecida a los ovnis, o quizás puede ser algo que nos pueda definir muchas cosas del universo, o una tecnología que, caramba, ¿a dónde nos puede llevar? Hay muchas cosas acá. Yo lamentablemente no soy ni electrónico ni nada de eso, pero me encantaría sentarme y comenzar a buscarle la respuesta a esto, que tiene que tener una respuesta. Lo que pasa es que a muy pocos no se les ha ocurrido. O ven lo que ven antes de su nariz, pero no ven más allá. Yo tengo la mala propiedad buena de ver las cosas del otro lado del río, ¿no? Y esa manía que tengo me está dando muchas respuestas. Esto para mí sigue siendo un interrogante, pero ahí lo tenemos, un diagrama electrónico. Wiracocha era un ser muy, muy inteligente. El sol de Chenique. La primera vez que yo vi este dibujo, lo vi cuando vine al Cusco hace muchos años, como 40 años atrás. Estaba dentro de un afiche de la procesión de, creo que era el Señor de los Temblores. Y una amiga me lo enseñó. Y cuando yo lo vi, dije, wow, esto qué interesante. Y me interesó muchísimo, porque yo vi otra cosa ahí. Yo no vi que para los arqueólogos y antropólogos, con todo el respeto que se merecen, para ellos esto es el dios Wiracocha, es el calendario inca, es el agrícola inca, es el dios celestial y un montón de cosas, ¿no? Pero para mí es otra cosa. Para mí es algo que me llevó a una investigación muy profunda, y esto me demoró varios meses de tratar de sacar mi pequeño libro. Traté de buscar la verdadera imagen, porque si yo me paseo por Cusco, y todos ustedes pueden ver, hay como 8 o 9 diferentes. Incluso en el Museo de la Nación hay uno grandísimo que no tiene nada que ver con este. Son estilizados, han sido hechos por petición, obviamente, de alguien, pero cada artista le ha puesto su granito de arena, su salsita, ¿no? Para que salga de acuerdo a ellos. Entonces comencé a investigar dónde estaba este sol de Chenique, y después de tanto correteadera y buscando por diferentes sitios, me di con la sorpresa que estaba en el Museo de Historia de los Indios Americanos en el Bronx, en New York. Y de ahí es donde saqué el original, que es este. Este sí tiene todos los detalles originales, porque es una placa de más o menos de 12 centímetros o algo así, pequeñita, que el Inca lo portaba en su pecho como símbolo de poder. Pero esto tiene su historia, el sol de Chenique. Cuenta la historia que cuando Túpac Amaru se apareció en el pueblo de Tinta, se le acercaron unos indígenas, supuestamente eran los sacerdotes incas que habían heredado algo, y le dijeron a Túpac Amaru: tienes que ponerte esto porque tú eres el descendiente inca, y nunca te lo saques del pecho, porque en el momento que te lo saques eres hombre muerto. Entonces estos indígenas se lo dieron a Túpac Amaru y se lo puso en el pecho. Luego lo acorralaron y se fugó hacia el lago, y ahí fue donde perdió el pendiente desapareció de nuevo, porque ya había desaparecido cuando vinieron los españoles, volvió a desaparecer con Túpac Amaru y lo ajusticiaron a Túpac Amaru. Cuando vino ya la República y estaba más estabilizado el país, estaba de presidente Chenique. Por eso que esto se llama el sol de Chenique, por Echenique, pero su verdadero nombre es el Inti Inti, el sol de soles. Entonces ahí tomó el nombre de Echenique, y cuando Echenique vino al Cusco a dar su arenga patriótica republicana, se le aparecieron unos indígenas nuevamente a Echenique y le dijeron: mire señor, usted es el presidente del Perú que simula al Inca, entonces tenga esto y no se lo quite jamás. Entonces Echenique lo recibió y se lo metió al bolsillo y salió andando, ¿no? Resulta que en la historia siguiente era que su hija lo agarró y lo vendió a unos coleccionistas. El sol de Chenique no le dio importancia en lo más mínimo. Y ahí es como aparece, se lo vendió a un coleccionista alemán, y lo vendió a los que tienen el museo del indio americano en el Bronx. Esa es la historia del sol de Chenique. Todos dicen que es el dios Wiracocha, el dios cósmico, etc. Pero yo lo veo de otra forma. Para mí, este de acá es tan igual o parecido a la calavera. Esta es una nave nodriza. Es
una nave de gran tamaño, que ha tenido una serie de detalles ahí bien interesantes. Vamos a la primera imagen para ir desglosando el Sol Echenique. Ahí tenemos la placa de Echenique, está en blanco porque el otro es un arreglo que yo hice en de oro, no lo he traído de día, se me fue para enseñárselo, pero lo tengo en casa, es mi reliquia. Este es el Sol Echenique, esta es la verdadera imagen, tiene dos torretas, la parte de arriba y la parte de acá alrededor, que ustedes ven, esto que estoy señalando con el pointer que no me funciona bien, ok, ahí está, perfecto, esa es la torreta, la del medio donde está este cerca un casco, ¿ok? Y el otro de arriba es el alrededor. Son dos partes, una abajo y una arriba, como una torreta. Siguiente imagen. Vamos a comenzar por el segundo nivel, por la torreta de arriba. Ahí ustedes pueden ver a este de en medio, al de en medio, a este ser de en medio, y tiene una cara a la derecha y una cara a la izquierda, ¿correcto? Después tiene como unas redondelas arriba. Bueno, y acá tiene, en la parte de abajo, tiene como si fuera una boca, ¿no? Una boca, pero no es una boca. Mírenme a mí, ¿ok? Imagínense que yo soy el que estoy ahí en medio. Y esta es la mesa. Estoy así agarrando la mesa y mirando un panel ahí, un panel electrónico. Ese ser está mirando un panel electrónico. Eso es un panel electrónico. Él está con las manos apoyadas en el panel electrónico. Ahora, los tres seres que están acá son igualitos, pero ¿qué pasa? Que el de en medio, este de la izquierda y el de la derecha, tienen como un gorro bien pegadito como los astronautas, bien pegadito al cuero cabelludo y a la cara, el gorrito. Tiene dos ojos y una boca. El de en medio no tiene eso, pero tiene ojos. Ahora, lo que tiene alrededor es un casco. Ustedes imagínense a un casco de un buzo, ¿no? El buzo. ¿Se ubican con un buzo que tiene un casco y se mete abajo el agua? Bueno, tiene un casco. Ahora, ese casco tiene unos círculos acá. Permítanme acercarme. Tiene estos círculos que viene a ser como un protector del casco. Y acá tiene unos tubos que va a estos dos aparatos que vienen a ser los condensadores. O yo les llamo condensadores. Acá esta es la energía que bota porque esto bota una energía y estos son puntos energéticos. Esta boca es el panel y esta es la energía que bota ese panel electrónico, o sea el comando de la nave. Siguiente imagen. Ok, ahí está más claro, tenemos los dos rostros que también están mirando al panel porque son el piloto de la derecha que tiene un rostro y los otros son los copilotos, pero los tres están mirando el panel, parece que son como sus copilotos del de medio. El de medio es el que maneja la nave. Ahora es posible, haciendo un poquito de memoria o de ubicación mental, es posible que este aparato sea manejado también a través del sistema mental que genera alguna acción con esos llamados condensadores. Siguiente imagen. Estos son los pasillos de interconexión que les he puesto, que están alrededor, a los costados de la parte superior, entre la de arriba y lo de abajo, la torreta y la parte de abajo, que son como pasillos o pueden ser ventanas también. La pantalla, que les decía yo, que no es una boca, es una pantalla, y la energía que bota abajo. Siguiente. Este es el primer nivel, o sea, el plano total, no la torreta. Ahí, si ustedes se fijan, hacia la derecha y a la izquierda hay figuras, ¿no? Hay figuras, hay objetos, hay una serie de cosas. Esto de acá, por ejemplo, vamos al detalle siguiente para que vean mejor. Ahí están los dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho de la nave. Y si ustedes se fijan, hacia la izquierda tenemos 7 divisiones y a la derecha también tenemos 7 divisiones. Es perfectamente dividido. Muchos dicen que es un calendario solar o agrícola. ¿Por qué razón? Porque ven aquí el sol y la luna. Pero no es el sol y la luna. Esta es una nave pequeña que está dentro de un compartimento y esta es la sensación que da de salida hacia afuera. Da la imagen de salida hacia afuera. El de acá arriba es un ser igualito al que vimos en antes,
que está en una interrelación entre lo de acá abajo y lo de arriba. Acá tenemos un campo energético, acá tenemos ovnis pequeños que están adentro, estos también son ovnis. Este debe ser un campo de mando con algunos elementos extraños y la interrelación de este con lo de arriba. Allá es igualito, es casi lo mismo. O sea, esta es una nave nodriza que posee en su interior a seres vivos, androides y maquinaria y tecnología desconocida. Siguiente imagen, por favor. El área de propulsión y energía. En la parte posterior tenemos el dibujo este, que parece como que sale algo, y en la parte delantera como que entra. Ahora, hay muchas versiones que han comentado de que estos aparatos tienen en la parte delantera una especie de desintegrar e integrar atrás. Si hay una roca, por decir, adelante la desintegran y una vez que pasan eso la vuelven a integrar por atrás. Hay comentarios, yo no puedo ponerlo al 100%, pero algo dicen de eso. Entonces, esto es un sistema de propulsión y de integración y desintegración también. Siguiente. Se acabó. Bueno, este es el Sol de Chenique, ya les conté la historia, es algo, para mí es una nave nodriza, no encuentro otra forma, con todo el respeto, como digo, los arqueólogos, los antropólogos que puedan opinar lo diferente. Esta es más o menos la estructura de lo que hemos hablado en relación a los vestigios que existen en el planeta. Hay muchísimo más, hay una infinidad de vestigios que podemos investigarlos y demostrarlos. Esto simplemente es un resumen de aquellos vestigios que existen en nuestro planeta y que yo los he resaltado para beneplácito de ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, encantadísimo de poder responderla. Por favor, ¿qué nos puede decir de las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca son un enigma muy grande, ¿no? Hay varias versiones, pero definitivamente esas líneas nunca pudieron haber sido hechas de abajo, tienen que haber sido hechas de arriba, definitivamente, porque no se pueden ver. Yo tuve la oportunidad de investigar un poco sobre las líneas de Nazca y existe una energía bien extraña. Yo investigué esto con un médico, amigo mío, y nos fuimos a Nazca, hicimos varias pruebas de radiación. Resulta que la línea de Nazca, en las pampas de Nazca, tiene una radiación extraña. Si uno se para, usted sabe que ahí tenemos los paracas, ¿no? Que hay unos vientos bien fuertes. Si uno se para ahí, el viento pues te va a botar con todo. Pero ¿qué sucede cuando te paras allí? Que de la rodilla para abajo no se mueve el pantalón, o el vestido, o lo que sea, pero de la rodilla para arriba sí sientes el viento. Quiere decir que ahí existe una energía bien extraña que permite que esas líneas se mantengan tal cual. O sea, a vista y paciencia a todo el mundo, ¿no? Ahora, lo raro es que también investigamos que en una bitácora de un pirata, que no me acuerdo el nombre del pirata, que cuando estaba llegando a las costas de Paracas, vio que había una luz inmensa que brillaba a todas las pampas de Nazca. Y eso está en la bitácora de este pirata. Ahora, presumo yo de que, por un detalle bien simple, que hemos encontrado también unas rocas perforadas perfectamente, ¿no? Y las tiene mi amigo, perfectamente, como si fuera un láser. Ahora, esa roca, hemos comparado con rocas como de 15 kilómetros y es lo mismo. Son, digamos, proceden de la misma montaña. ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente Nazca, las pampas de Nazca, han sido montañas y las han volado por alguna razón, para hacer un tablero, ¿no? Y este tablero es posible que sea una señalización de seres que vienen de arriba. Ahora, hay otro detalle importantísimo, que se han descubierto muchas líneas parecidas a la de Nazca en diferentes países del mundo. Y incluso los satélites utilizan cierto contacto con ciertas señales abajo de la Tierra para pararse y dar la vuelta, para no seguir su curso, pues están conectados. Entonces se presume que las líneas de Nazca hayan servido para conectarse con satélites también, pero satélites en esa época, ¿quién las usó? ¿No? Quizás la historia con el tiempo nos va a dar la razón de algunas cosas extrañas de Nazca, pero hasta ahora todo sigue siendo un interrogante, salvo lo que les acabo de mencionar, que es una investigación que yo mismo la he hecho. No me la contaron. ¿Alguna otra pregunta? Algo así como lo que
Las Pirámides de Teotihuacán, que las micas vienen de más de 3.000 kilómetros de distancia, que para la época se supone que debe haber sido casi imposible trasladarlas. Lo mismo debe pasar con el santuario de Machu Picchu, donde es ceja de selva y donde yo no creo que hayan habido ese tipo de piedras ahí. O sea, también tienen que haberlas trasladado desde muy lejos y que por el tipo de suelo exacto, no debe haber, o sea, no debe haber habido piedras. Desde mi punto de vista, todos estos restos arqueológicos antiguos han sido hechos por otro tipo de civilizaciones. Y con todo el respeto que hay aquí en Cusco, yo casi soy calqueño, pero las ruinas de Machu Picchu, Sacsayhuamán, etc., no fueron hechas por los incas. Los incas tomaron posesión de eso y las utilizaron de una manera diferente. Porque yo he hecho algunas investigaciones en Sacsayhuamán y tengo mi propia teoría, ¿no? Entonces he encontrado rocas que tienen una perforación perfecta, parece que las han volado, y que hay una tremenda roca que el tamaño de todo esto, 2 veces más grande, que está de cabeza, porque las escaleras están al revés. Entonces es algo que ha volado de aquí y se fue y cayó de cabeza por allá. Y de ahí viene la chincana, ¿no? Chincana de casualidad por la voladura. Probablemente hayan sido pirámides, que por alguna situación de tecnología volaron, o los volaron, o se autoeliminaron. Porque, por ejemplo, en el cruce que hay ahí en Sacsayhuamán hay una zona bien interesante y uno ve ahí las rocas están calcinadas. ¿Por qué están calcinadas? ¿Qué pasó ahí? ¿Las quemaron o volaron? Para mí, les daría una explicación mayor, pero para mí esas han sido pirámides y usaron una tecnología que no la conocían, volaron, o vinieron de afuera y lo volaron porque era un peligro, o una guerra entre diferentes seres de diferentes partes del planeta que tenían esa tecnología y se enfrentaron. Porque hay una roca inmensa que está de cabeza, por favor. Eso. ¿Quién la puso de cabeza? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dante, en la portada de Tahuantinsuyo existe, se ve a Huiracocha como si estuviera manejando una nave. Algo parecido en Tulum, México, donde en una de las portadas se ve a un ser que está trabajando con sus cascos, como si fuera astronauta. Entonces le pregunté al guía y le dije que eso podría haber sido una construcción hecha por extraterrestres. Y la respuesta de él, y yo coincido con lo que él me dijo, ¿y por qué nosotros vamos a menospreciar la capacidad de nuestra gente? ¿Por qué podemos menospreciar la capacidad de los incas? Si hablamos de Machu Picchu, y se puede pensar de que esas piedras son de otro lugar, no es así. En la parte alta de Machu Picchu está la cantera. Lo que pasa es que Machu Picchu se ha construido en varias épocas. La parte de abajo, donde está el río, es una cultura pre-inca, y donde existen muchos vestigios que son de la cultura tiahuanaco. Y van subiendo los andenes con una textura totalmente diferente hasta que se llega a la parte alta de Machu Picchu, donde la textura es mucho más fina que en cualquier otra ciudad. Y comparando, por ejemplo, con la de Choquequirao. Choquequirao tiene la construcción tiene otra textura. Huari tiene otra textura. Chachapoyas tiene otra muy parecida a la de Choquequirao, porque son piedras colocadas una sobre otra. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pensar en que necesariamente puede ser hecho por seres extraterrestres y no por seres del planeta, del lugar, por los incas? Como si se estuvieran
capacidad que tenían los incas en esa época. Ok, vale la aclaración. No estoy definiendo totalmente que sean extraterrestres por si acaso. Es una teoría. Ahora, hay otra teoría. Y esto creo que es lo que más se podría acercar a una realidad humana, ¿no? Sin menospreciar a nadie. Quizás tuvieron su capacidad, su potencial, y simplemente pues se perdió en la historia. Pero también hay una teoría que yo la manejo, pero no puedo sostenerla, porque tendría que tener mucha logística para poder mantenerla. Por ejemplo, si vamos a la época hinduista, vamos a todos los libros hinduistas que existen. Existe una historia bien clara y contundente donde hablan sobre los vimanas, ¿correcto? ¿Qué son los vimanas? Los vimanas son unas máquinas voladoras que trascendían el universo. Se iban al sol, regresaban a la luna, volvían y venían, y la gente que manejaba esos vimanas era una gente altamente especializada. Eran unas máquinas que tenían armamento atómico, y eso lo dice en los libros en los Vedas, eso está ahí, cualquiera lo puede leer. Yo no estoy inventando nada. Entonces yo pienso de que en algún momento, es otra teoría también, no solamente lo extraterrestre. Yo creo que la humanidad ha tenido un desarrollo tremendo en alguna época, tremendo, extraordinario, y que por algunas circunstancias desapareció o lo desaparecieron. Porque puede haber sido una humanidad que ha generado un peligro al planeta o al sistema solar, por la tecnología que estaban haciendo sin saber qué es lo que estaban haciendo. Por ejemplo, la tecnología de las pirámides de Keops que estaban manejando en la atmósfera, ¿no? ¿Okay? Porque de la noche a la mañana desaparecen los vimanas, no se sabe qué pasó con ellos. Y según, si ustedes ven estructuras de la India, hay edificaciones dirigidas a Dios o a su ser divino, que si uno lo ve y compara con el vimana, pues es simplemente la misma construcción, simplemente que han hecho una réplica de un vimana en una iglesia, por decirlo. Entonces, para mí, la civilización terrícola no es la primera que vive actualmente. Han vivido otras civilizaciones que por algunas circunstancias han desaparecido, o desaparecieron entre ellas por un enfrentamiento, o generaron una tecnología que ellos no la sabían manejar y se autodestruyeron, o la tecnología que estaban desarrollando quizás era un peligro para la humanidad y vinieron de afuera y lo desaparecieron. Y vino un remanente. Y ese remanente figura en muchos escritos religiosos y figura en muchos escritos inclusive incas, de las crónicas incas, que acá en el Perú, en Sudamérica, ha habido un diluvio universal. Y eso está en las crónicas. Entonces, también estuvo por acá Jehová y hizo la misma cuestión que hizo por el otro lado, no, sino que simplemente todo sucede porque tiene que suceder de esa manera. Entonces, esa teoría del enfrentamiento probablemente sea la teoría más sólida que nuestra civilización la está pasando ahorita. Estamos jugando con el CERN. Ese es un juego que puede traer unas consecuencias tremendamente graves al planeta. Estamos jugando con alta tecnología con el clima. Estamos jugando con el HAARP. El HAARP es una tecnología que genera el cambio climático, provoca terremotos, sismos, provoca